Cuando Perilo entró al palacio, pensó que venía a impresionar al rey. Pero nadie le advirtió que también venía a morir. El día estaba ardiendo cuando Perilo, un joven artesano, entró al palacio del tirano Falaris. No llevaba una corona. No llevaba un tesoro. Llevaba algo mucho más oscuro. Los guardias se apartaron de él como si trajera una maldición, pero Perilo no se detuvo. Caminó directo hacia el salón del trono. Allí, sentado en lo alto, estaba Falaris. Un hombre famoso por su crueldad. Un rey que no conocía el miedo. Perilo respiró hondo. Quitó el paño que cubría su creación y el salón quedó en silencio. Frente a todos, brillaba un toro de bronce. Grande. Hueco. Frío como una piedra. Su superficie pulida reflejaba la luz del palacio como si el animal estuviera a punto de moverse. Perilo habló con una voz tranquila, pero cada palabra cortaba el aire. Majestad, este toro convierte el dolor en un espectáculo. Se encierra al condenado aquí dentro. Debajo se enciende el fuego. Y los gritos salen transformados en el rugido de una bestia. Explicó los tubos, la acústica, el humo que saldría por la nariz del toro. Un sonido perfecto para sembrar miedo. Falaris no reaccionó. No sonrió. No hizo una sola pregunta. Solo dio una orden corta, fría, terrible. Sube al toro. Perilo sintió un golpe en el pecho. Dudó. Tragó saliva. Pero su ambición lo empujó a obedecer. Porque aún no sabía que sería la primera víctima de su propia creación. El fuego aún era pequeño, pero el infierno ya había despertado. Pregunta breve, ¿qué pasa cuando una idea cruel se vuelve real? Dentro del toro, Perilo aún intentaba convencerse de que todo era parte de una demostración. Pensó que el rey abriría la compuerta en cualquier momento. Pero el sonido del metal cerrándose fue claro, nadie iba a ayudarlo. Los guardias encendieron la leña. Una llama delgada subió lentamente, como una lengua roja buscando carne. El bronce empezó a calentarse. Al principio era tolerable, una simple incomodidad. Perilo gritó para fingir dolor, como había planeado. Pero su actuación duró muy poco. El calor subió rápido. Implacable. Su espalda comenzó a arder. Su piel empezó a pegarse al metal. Entonces sus gritos cambiaron. Ya no actuaba. Suplicaba. Y luego, gritaba de verdad. Los tubos internos hicieron su trabajo. Cada alarido salió transformado en un rugido profundo, como si una bestia atrapada estuviera peleando por vivir. El humo que salía por la nariz del toro llevaba un aroma extraño, hierbas, mezcladas con carne quemándose. Los sirvientes retrocedieron con horror. Pero Falaris no se movió. Sus ojos seguían fijos en el toro, como si escuchara una música perfecta. Y entonces, cuando los gritos comenzaron a apagarse, Falaris decidió que aún no había terminado con él. A veces el pecado no es crear un monstruo, sino creer que puedes controlarlo. ¿Qué valor tiene un creador, cuando su creación ya funciona sola? Cuando los guardias abrieron la trampilla, Perilo aún respiraba. No era vida. Era un reflejo débil, casi automático. Su piel estaba quemada, sus ojos no podían enfocar nada. El hombre que había entrado orgulloso en el palacio, ya no existía. Falaris lo observó en silencio, igual que había observado el fuego. No vio un ser humano. Vio un instrumento que ya había cumplido su propósito. Sin decir una palabra, tomó a Perilo por un brazo. El contacto levantó una nube de humo que todavía salía de su carne. Lo arrastró por el suelo de mármol, dejando un rastro oscuro detrás de él. Nadie se atrevió a intervenir. Nadie se atrevió a mirar demasiado tiempo. Falaris salió del palacio y caminó hasta el borde de un acantilado que daba al mar. Allí, bajo el viento caliente, lanzó a Perilo al vacío como si fuera un desecho, no un hombre. Para el tirano,
aquello no fue un castigo. Fue limpieza. Una simple forma de borrar al testigo que sabía demasiado. Porque para Falaris, la muerte nunca había sido el objetivo principal. Lo que él buscaba era algo mucho más grande. Algo que pudriera el corazón de toda la ciudad. Porque ese toro no sería una ejecución, sería un mensaje para toda Akragas. La primera noche que el toro rugió, Akragas dejó de dormir. Pregunta breve, ¿qué pasa con una ciudad cuando el miedo se convierte en su único lenguaje? Después de la muerte de Perilo, el toro no descansó. Falaris lo colocó en el centro del palacio, como si fuera un altar. Y muy pronto, la bestia volvió a rugir. No por un traidor. No por justicia. Por puro control. Cada ejecución era un espectáculo. Los guardias encendían el fuego. El bronce comenzaba a brillar. Los tubos convertían los gritos en un sonido imposible, un sonido que no parecía humano. Era un rugido profundo que cruzaba los muros, las calles, las casas y entraba directo en la piel de todos. El humo perfumado salía por la nariz del toro, mezclado con el olor de la carne. Un olor dulce y amargo que se quedaba pegado en la memoria. Nadie quería escucharlo. Pero todos lo escuchaban. Con el tiempo, la ciudad cambió. Las voces bajaron. Las puertas se cerraron antes del anochecer. La gente dejó de confiar en sus vecinos. Nadie hablaba del toro, pero todos caminaban con la espalda recta, temblando por dentro. El toro dejó de ser metal. Se convirtió en una religión. Una religión sin dioses, solo con miedo. Pero algo inesperado estaba creciendo en silencio. Algo que ni Falaris podía controlar. Porque hasta los dioses de bronce caen, cuando el pueblo recuerda cómo se siente respirar. La noche en que tumbaron las puertas del palacio. Akragas recuperó el alma que creía perdida. ¿Cuánto tiempo puede un pueblo vivir arrodillado, antes de decidir levantarse? El miedo había gobernado Akragas durante años. Pero el silencio no dura para siempre. Una noche, sin aviso, el murmullo que corría por las calles se volvió un clamor. Los ciudadanos, agotados de temblar, tomaron antorchas, piedras y herramientas. Ya no querían sobrevivir. Querían vivir. Las primeras en caer fueron las puertas del palacio, golpeadas una y otra vez hasta romperse como madera vieja. Detrás vinieron las estatuas del tirano, que cayeron al suelo entre gritos y polvo. La ciudad que un día había sido un templo del miedo, ahora ardía de rabia. Los soldados, cansados de obedecer, dejaron sus armas. Algunos incluso se unieron a la multitud. Nadie defendió a Falaris. Lo encontraron escondido bajo un montón de telas en una habitación oscura. Sus manos temblaban. Su respiración era rápida. Era el mismo hombre que había llamado música al dolor ajeno, pero ahora parecía un niño perdido. No hubo discusiones. No hubo juicios. La multitud sabía exactamente qué debía hacerse. Para ellos, la justicia no tenía dos caras. Tenía una sola. Y estaba hecha de bronce. Porque había llegado el momento de que el toro rugiera por su verdadero dueño. El tirano no gritó primero, golpeó. Pregunta breve, ¿qué siente un monstruo cuando descubre que ya no queda nadie a quien mandar? La multitud arrastró a Falaris fuera del palacio. No había música, ni discursos, ni ceremonias. Solo el sonido de sus sandalias raspando contra el suelo. El tirano que había construido un reino de miedo, ahora era un prisionero más entre cientos de manos furiosas. Frente al toro, nadie habló. No hacía falta. Ese metal ardiente guardaba los gritos de inocentes, soldados, campesinos y del propio Perilo. Era el único destino posible. Los hombres levantaron a Falaris y lo empujaron hacia la trampilla. El tirano no gritó. No imploró. Primero golpeó las paredes internas con desesperación, como si aún pudiera imponer su voluntad.
Sus puños chocaron contra el bronce una y otra vez. Pero el fuego ya esperaba. Las llamas subieron rápido, alimentadas por años de rabia. El metal comenzó a calentarse. Los golpes se volvieron más débiles. Después llegaron los rugidos, deformados por los mismos tubos que él había celebrado. La multitud observaba en silencio. No había miedo. No había compasión. Solo una justicia cruda, directa, inevitable. El bronce cambió de color. El rugido se apagó. Y Akragas, por primera vez en años, pudo respirar. Pero la historia del toro aún no había terminado. Porque la muerte del tirano no sería el final, sino el inicio de la leyenda. Hubo quienes quisieron destruirlo, pero algunos horrores no mueren tan fácil. Pregunta breve, ¿qué haces con un objeto que ya no es metal, sino memoria del terror? Después de la muerte de Falaris, el toro quedó allí, silencioso, cubierto de ceniza. La multitud lo rodeó con la misma mezcla de miedo y asco que se tiene ante un cadáver. Muchos gritaron que debía romperse. Otros querían quemarlo. Pero nadie se atrevió a tocarlo. Al final, tomaron otra decisión, enterrarlo. Hombres y mujeres cargaron piedras, tierra y bloques enormes. No para honrarlo. Para encerrar al monstruo que había dominado sus vidas. Poco a poco, el toro desapareció bajo la colina, como si lo estuvieran hundiendo en un ataúd de roca. Lo sellaron sin rituales, sin oraciones. Era un castigo. Era un final. O al menos, eso pensaron. Porque con el paso de los años, algo extraño empezó a circular por las calles de Akragas. Los ancianos dijeron que, en noches de viento fuerte, un sonido salía desde la colina. No era un animal. No era el mar. Era un rugido ahogado, profundo, como si alguien respirara dentro de la tierra. Los niños crecieron escuchando esa historia. Los viajeros la llevaron a otras ciudades. Y lo que fue un instrumento de tortura, se volvió un mito vivo. Un mito que no se quedaría en Sicilia. Y ese mito cruzaría mares, para renacer siglos después. Cuando el imperio cambió, el infierno encontró nuevas víctimas. Pregunta breve, ¿puede una máquina de tortura morir si la idea detrás de ella sigue viva? El mito del toro no se quedó enterrado en Sicilia. Cruzó mares, lenguas y siglos, hasta llegar al corazón del mayor imperio del mundo, Roma. Allí, en tiempos del emperador Domiciano, el horror tomó una nueva forma, pero el fuego fue el mismo. Antipas de Pérgamo, un hombre acusado de desafiar a los falsos dioses, fue condenado a morir dentro de un toro de bronce. No gritó. No pidió ayuda. Lo único que salió de su boca fue una oración tranquila, mientras el metal se volvía rojo a su alrededor. Para algunos, fue un mártir. Para otros, un desafío al propio emperador. Pero no fue el único. Años más tarde, Pelagia de Tarso, una joven cristiana que rechazó casarse con un poderoso gobernante, sufrió el mismo destino. Dicen que mientras las llamas subían, ella cantó himnos, como si el dolor no perteneciera a su cuerpo. Roma intentó hacer del toro un castigo ejemplar. Pero terminó dándole algo más peligroso, significado. El mito original renació, mezclado con fe, miedo y política. Y fue en ese momento cuando surgió una nueva pregunta: ¿había sido real el toro de Falaris, o solo una herramienta para moldear historias? Pero algunos filósofos se negaron a creer que existiera, y allí empezó la batalla por la verdad. La duda puede ser más peligrosa que el fuego. Pregunta breve, ¿y si el verdadero poder del toro no fue quemar cuerpos, sino crear historias? Después de Roma, el mito se volvió aún más confuso. Algunos lo aceptaban como un hecho histórico. Otros lo veían como una advertencia moral. Pero hubo una voz que rompió todas las certezas, la de Cicerón, el gran orador romano. Para él, Falaris no fue un monstruo. Fue un gobernante justo. Y el toro de bronce, una mentira política creada por sus enemigos.
Sus palabras abrieron una grieta. Si un filósofo tan respetado dudaba, ¿qué era realmente el toro? ¿Un instrumento de tortura? ¿Un castigo para rebeldes? ¿O solo un símbolo exagerado para mostrar lo cruel que puede ser el poder? Los historiadores modernos también tienen sus dudas. Dicen que no hay restos arqueológicos. Dicen que los tubos de sonido parecen demasiado perfectos para la época. Dicen que la historia pudo haber sido escrita para asustar, no para informar. Pero al mismo tiempo, nadie puede ignorar que la idea del toro aparece una y otra vez en diferentes culturas, en diferentes siglos, en diferentes horrores. Quizá el toro existió. Quizá no. Pero el miedo que representa es completamente real. Y para entender ese miedo, para saber por qué la historia insiste en repetirlo. Para responder, debemos mirar un infierno mucho más reciente. No necesitas bronce para construir un infierno. Pregunta breve, ¿qué pasa cuando la historia cambia de forma, pero no cambia de alma? Para entender el mito del toro, no hace falta volver a Sicilia. Basta mirar el siglo XX. En Tailandia, en 1972, cientos de opositores fueron arrojados vivos dentro de barriles metálicos llenos de gasolina. Los soldados los llamaban tambores rojos. Allí no había tubos musicales. No había incienso. Solo golpes, fuego y silencio después. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas zonas de exterminio funcionaron igual. Zanjas llenas de llamas. Cuerpos lanzados sin nombre. Humo negro subiendo como un grito que nadie quería escuchar. No había estatuas de bronce. No había bestias huecas. Pero el resultado era el mismo. Porque el toro nunca desapareció. Cambió de forma. Cambió de nombre. Cambió de dueño. La esencia siempre fue una sola, convertir el dolor humano en una advertencia para todos los demás. Y al final, después de siglos, la lección es brutal y directa. No necesitamos al toro para ser crueles. Nos basta con ser humanos. Si quieres conocer otros rincones donde la historia ocultó su dolor, mira el video que aparece ahora a tu izquierda. Y si deseas seguir explorando verdades que la humanidad intenta olvidar, suscríbete con un clic a la derecha. Porque este no es el final. Mientras alguien sople sobre las brasas, la historia nunca dejará de arder.